Muy bien. Entonces, después de haber analizado pues los objetivos del milenio y cómo hay un plan desde el secularismo también, ahí hay un plan para salvar al mundo. No, no es el plan de salvación que nos presenta la Biblia. Aunque en el plan de salvación que nos presenta la Biblia, el mundo está incluido. La creación, es decir, Cristo no solamente redimió lo espiritual, sino también lo material. Eso es muy importante para nosotros en nuestra visión como cristianos. Veamos entonces este texto. El engaño, en estos términos de cosmovisión, consiste en una narrativa alterna al relato de la verdad revelada por Dios. ¿Sí? ¿Qué será entonces el engaño? Una narrativa alterna, una explicación alterna a la que ya Dios nos ha entregado. ¿Dónde encontramos por primera vez un intento de cambiar la revelación, de cambiar la verdad que Dios nos ha dado a conocer? Recuerden que Dios es verdadero y Él da a conocer verdad. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. A manera de pregunta. Muy bien. ¿Dónde está ahí el relato alterno? Que no le dijo que comieran Con que Jehová de todo el árbol, de todo árbol del huerto. Había uno que no podía. Muy bien. Muy bien. Ahí hay un añadido, ¿no? Entonces, ¿hay verdad en esa afirmación? Sí, ¿no? Sí. Sí. Pero ¿dónde? ¿Por qué eso que está allí se convierte en un engaño? Porque ella le hace la pregunta como con doble sentido. No, por lo que nos acabo de decir, sí, le añadieron. ¿Qué parte le añadieron? Con que. Todo árbol del huerto, todo. Todo árbol del huerto. Y bueno, habría una que está implícita que sería como poner en duda, ¿sí? Es decir, con que es una palabra que de alguna manera atribuye una falsedad o por lo menos algo que no es claro o preciso, ¿no? Entonces parece ser el enemigo entonces no se va a meter de lleno con toda la verdad. Él basta con que falsee, ¿cierto? Una parte de la revelación para que nosotros entonces podamos caer en la medida del engaño. Efectivamente, el relato anterior nos lo dice con claridad qué podía el hombre hacer, qué no podía el hombre hacer. Aquí, digamos, es donde viene el trabajo de conocer la verdad. Noten ustedes que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos entrena a sus agentes federales y parte del entrenamiento de los agentes es conocer la moneda, la moneda de los Estados Unidos. Jamás un agente del Tesoro entra en contacto con moneda falsa. Todo el estudio de los agentes del Tesoro consiste en conocer todas las características de los billetes y las monedas o los valores que emite el Departamento del Tesoro. De tal manera que cuando se presenta cualquier indicio, cualquier elemento falso, lo detectan. Y lo detectan no tanto por conocer la mentira, sino por conocer la verdad. Jesús dice en Juan capítulo 8, 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El conocimiento de la verdad. Entonces, ese conocimiento de la verdad, noten ustedes que Satanás no es omnisciente en el relato anterior. No tenía conocimiento de todo lo que Dios le había dicho al hombre,
de todo lo que Dios le había revelado al hombre. Dios le reveló al hombre lo que podía y no podía hacer. Y Satanás no sabía todo. La omnisciencia es atributo de Dios y es privilegio del hombre conocer la verdad de parte de Dios, porque Dios se la ha revelado. Porque Dios le revela al hombre todo lo que necesita para su vida, para edificar su vida. Y en ese sentido, la revelación viene como una expresión del amor de Dios, como una expresión del plan de Dios para que el hombre pueda disfrutar, ¿cierto? De aquello que Dios ha determinado que el hombre disfrute y pueda cumplir el papel para el cual Dios lo ha creado y lo ha puesto en ese lugar. Y digamos que es todo el fenómeno. Desde allí hasta el día de hoy, la estrategia es la misma. No ha cambiado. ¿Sí? Al relato de la revelación, anteponemos un metarrelato, un relato alterno, que va a utilizar elementos de allí, pero que va a cambiar todo lo que ya hemos conocido. Me estoy adelantando un poco porque en uno de los videos que quiero que vean, se coloca un ejemplo del pacto del Mayflower, ¿no? Cuando llegaron los peregrinos. Y cómo hoy se ha cambiado ese pacto, quitándole algunas frases que al quitar esas frases son determinantes acerca del propósito de la existencia de la nación americana. Pongo el ejemplo de la potencia pues actual del mundo, ¿no? La primera potencia que tenemos en la actualidad, ¿no? Bien, entonces, volviendo a la presentación, aquí encontramos ese metarrelato. Pensemos en algunos metarrelatos modernos. Dos ejemplos de metarrelatos modernos. Hablando del relato de la Biblia y lo que hoy el mundo, las personas dentro o fuera de la iglesia dicen acerca de él. Nos estás haciendo una pregunta. Sí, pensemos en metarrelatos actuales, modernos. Bueno, ese no pude terminar de ver el de la mujer, ¿no? El de que es una mujer, por ejemplo, podría ser como uno diferente, ¿no? Porque es Dios creó al hombre y a la mujer. Y está claro. Y ahí en adelante eso se ha desvirtuado, todo lo quitaron. Dice que tiene demasiadas vistas y ya no deja verlo. Ya no lo deja ver, entonces no lo pude terminar. Lo han atacado. Pero yo creo que ese es uno de esos, o sea, yo no sabría cuál es el relato de hoy en día, porque fíjate que es tan confuso como tan claro es el de la Biblia. Muy bien. Sí. Entonces, en el relato original nos dice que la sexualidad está determinada por las características del diseño, las características fisiológicas, anatómicas, morfológicas y también cognitivas y de comportamiento. Eso digamos que está probado hoy, ¿cierto? Cómo funcionamos desde los géneros. Ese sería el relato del diseño, de cómo Dios nos diseñó varón y hembra y todo lo que eso implica. Pero alterno a ese relato, hoy tenemos el relato de la construcción social del género, ¿sí? Como el género es una asignación que yo escojo a partir de mi experiencia y de cómo me percibo y cómo me siento en relación con mi cuerpo y con mi sexualidad. Y además, eso es así, no se me puede cuestionar porque es un constructo social. Esa es una idea que nace de un concepto que se llama ideología de género, que también en el documental está el padre de la famosa ideología de género, que se asume como ciencia, pero es una charlatanería, es una falsedad. Entonces, ese es uno de los más clásicos. ¿Ustedes recuerdan en qué casos está permitido robar? ¿Cuándo robar no es pecado? Cuando roba otro ladrón. A ver. A ver, Héctor, pues a ver.
ese refrán que dice, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ok, muy bien. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, ese viene de la cultura popular, es un proverbio popular. El otro, Silvia, ¿cuál es el que nos iba a mencionar? ¿No? No, que no sabía que había una razón para robar. Sí, hay un relato, dice, Bueno, no sé si es un relato, pero el robo por necesidad, ¿no? Por ok, si yo alimentar, tengo hambre, sí. exacto. ¿Eso dice la Biblia? No, No, es un no, metarrelato. metarrelatos. Ese es otro metarrelato. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Si uno tiene hambre y tiene necesidad, entonces pues uno puede robar y no es pecado, Dios lo ve. Sí. Hemos creado al relato de no robar, no matarás, hemos creado metarrelatos, ¿cierto? Que de alguna manera terminan imponiéndose y justificándose, digamos, en la cultura popular, cierto tipo de pautas o de comportamientos. Muy bien. Solo quería presentar esos ejemplos, pues a manera de ilustración. No, perdón que me ríe, pero es que me acordé de la historia esa de mi papá del patito que le robaba le robaba a todos para arreglar su nido en el fondo, pero estaba robando. Ok, bueno, ya tenías un cuentito que contaban. Ok, bien. Sí, normalmente se transmite, como veíamos, a través de las historias o los cuentitos. Los cuentitos pueden ser, bueno, en el teísmo bíblico, pues Dios es persona. Este Dios personal, este Dios es persona en la medida que pues tiene una identidad propia, tiene pensamiento propio, voluntad propia, sentimientos propios, soberanía y además otros atributos que lo acompañan y que hacen que como persona pues sea Dios. Este Dios personal se presenta en la revelación como Dios el Padre, Dios el Hijo, que es llamado Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. En la Biblia nos dicen que es único, que Dios es uno en esencia, es decir, su materia, por así decirlo, su naturaleza de carácter espiritual es única, solo está en él, es eterno, es santo, es sublime, bueno, todos los atributos que pudiéramos definir y conocer acerca de Dios. Su eterno poder, su conocimiento y soberanía. Es decir, una expresión es que Dios es autoexistente. Dios es, cuando Moisés le pregunta a Dios cómo se llama, el Señor le dice, yo soy el que soy. Esa mención plena es el que existe y ha existido y siempre será. El que es, el que ha sido y el que ha de ser por lo siempre. Esa mención plena excluye a todo lo demás. Es decir, el yo soy excluye de alguna manera al otro y es yo soy. Entonces, cuando ustedes miran en la Biblia a Jesús, en el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el yo soy. Dice, yo y el Padre somos uno. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Alfa y la Omega. Bueno, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el agua de vida, yo soy la luz. Hay varias expresiones de Jesús como el gran yo soy. Es también entonces trascendente. Decíamos que la trascendencia de Dios significa que no la naturaleza en tal o el universo como tal, lo visible y lo invisible no lo puede contener. O sea, Él está por fuera de todo esto que conocemos como creación, con las dimensiones que acabamos de mencionar. Y como Dios trascendente, pues todo cuanto existe no solamente no lo puede contener, sino que además Él sustenta todo lo que existe. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué hay por fuera del todo?
La respuesta es Dios. ¿Qué había antes de que todo existiese? Que la materia, que el tiempo y todo eso existiera. La trascendencia de Dios nos responde, Él es en el principio, dice Juan. Es decir, Juan 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis. Pero Juan dice en el Evangelio, en el principio era Dios. Voy a leer el texto para no fallar por falta de precisión. Juan 1:1 es un texto muy, muy importante. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos 3 versículos son supremamente importantes, porque hablan de la trascendencia de Dios. Es decir, antes de que todo existiera, ¿cuál era la única realidad existente? Dios mismo. Pero no estaba solo. Está el Padre y está también el Verbo. Y si vamos en el contexto primario, primero, en Génesis dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios, este Dios trino, que es único, uno en esencia, uno en atributos, uno en naturaleza, uno en soberanía, es la realidad existente eterna y la fuente de todo lo demás. La palabra que utiliza aquí Juan es una palabra que en el griego traduce logos, y los griegos decían que el logos era la verdad misma, una verdad universal, una verdad eterna, una verdad omnipotente, omnipresente y la fuente de todas las verdades. Un filósofo llamado Heráclito de Éfeso había escrito 400 años antes en su proceso de investigación, decía que existía un espíritu universal, un nous o espíritu universal, que era omnipresente, omnipotente, eterno, que además era el logos, la fuente de explicación de todo cuanto existía. 400 años más tarde, no sé si de manera aleatoria, no lo creo, Juan dice que ese logos es Jesús, el verbo. No lo llama logos, pero lo llama, en el principio era la palabra, el logos. Y esa palabra es el Señor. Y por esa palabra fueron hechas todas las cosas. Bien, el otro concepto en teología es inmanente. Es que este Dios, siendo tan grande que nada lo puede contener en su creación, tiene una relación personal con su creación. En este caso el hombre, pero todo lo demás está sustentado y bajo el cuidado de Dios. Ustedes han leído en las escrituras que Dios tiene cuidado de los insectos. Dios tiene cuidado de los peces, de las plantas. Es impresionante. A mí voy a poner acá la presentación. En el relato 2, en Génesis capítulo 2, uno ve a Dios trabajando la tierra. Dice que Dios plantó un jardín. Y si usted alguna vez ha plantado algo, ¿cierto? Usted sabe que uno necesita embarrarse allí, ¿no? La jardinería requiere. Entonces, uno ver a Dios como haciendo trabajo manual, plantando un jardín, como poniendo todo en orden, para después poner allí al hombre. ¿Sí? Es algo muy interesante. Es este sentido de la trascendencia de Dios, pero también la inmanencia de Dios, de cómo Dios entra en relación con todos nosotros, con todo lo que existe. Dios sostiene el universo. Entonces la inmanencia nos dice que este Dios, que es tan grande, tan poderoso, está cercano a nosotros. ¿No es eso lo que dice la Biblia? ¿No dice eso la Biblia? Cercano estoy, dice el Señor, a los que me buscan. Pablo lo expone bellamente, dice, explicándole a los griegos, les dice, ustedes han vivido en esta ignorancia, pero ciertamente, como dicen sus poetas, Él está cercano a nosotros. Entonces, este Dios personal no es un déspota que vive por allá lejos
y no le importa lo que pasa en el mundo, sino que Él está presente. Él está presente. En el drama de la tentación de Adán y Eva, Dios estaba presente. Dios estaba atento a ver qué iba a responder Adán, qué iba a responder Eva, qué iban a hacer, ¿cierto? Ante la propuesta de Satanás, ¿no? Y Dios respondió también con un plan alterno. La intención de Satanás era matarlos, ¿no? Porque Satanás sabía que si cometían eso, dice, ciertamente que morirás. Él les dice, no, no van a morir. Pero ¿qué hizo Dios? Diseñó el plan, les sacó adelante el plan de salvación, el plan de redención. Ya que el diablo quedó allí, ¿cierto? Desconchinflado, diría en mi casa, ¿no? Quedó triste, quedó abatido porque no esperó que Dios se sacara este as bajo la mano, ¿no? ¿Sí? El intento de Satanás es precisamente que el hombre se pierda, pero Dios, miren ustedes, y aquí la soberanía de Dios ha escogido salvar al hombre, ¿sí? No así al enemigo, al diablo y a los que se rebelaron contra él. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta hasta allí? Acerca de la trascendencia, la inmanencia. Bien. ¿Qué más podemos decir en el teísmo bíblico? En el teísmo bíblico, Dios es también un Dios racional. Noten ustedes que la racionalidad proviene de Dios. Y esa racionalidad está vinculada con la omnisciencia. O sea, Dios como diseñador es tremendo. O sea, saber que todo existe y está diseñado y está vinculado con una inteligencia tremenda, que es la inteligencia que está presente en Dios, es maravilloso. Cuando miren ustedes, cuando miremos el texto, el video de Ciencia 1 y 2, vamos a volver sobre ese punto de la racionalidad de Dios. Así que el universo es racional, comprensible y ordenado. No es caótico. De allí que la investigación científica le permite al hombre entender cómo funciona el universo. Le permite al hombre realizar, por ejemplo, lo que conocemos como los viajes espaciales, el proceso investigativo, porque todo en el universo está arreglado por leyes naturales, las leyes de la física, las leyes de la energía, las leyes de la materia. Y algo muy importante es que existe conocimiento en el universo, ¿sí? Hay información ordenada en el universo. Y esa información es imposible que surja del caos o de la irracionalidad, ¿sí? Entonces, esta complejidad de la información es también otro de los elementos maravillosos, ¿no? En los 50, finales llegando a los 60, cuando se descubre el ADN, se encuentran que esta estructura está llena de información y comienza a irse, a profundizarse en toda la complejidad de la vida a través de las cadenas proteínicas del ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, y cómo comienza esto a funcionar. Y se dan cuenta que allí hay toda una serie, un código, que hay un código marcado para cada cosa. Y en los 90s se logró descifrar el código. A ese desciframiento se le conoce como el genoma, la descifración del código genómico o el genoma humano. ¿Cómo funciona, cierto, ese desciframiento? Pero no hemos podido extraer toda la información. Esta memoria, bueno, de pronto ustedes, tiene 16 gigabytes una capacidad de 16 gigabytes en datos, ¿sí? O sea, la cantidad de información que aquí se almacena es impresionante. En 1980
Las primeras computadoras eran unos armarios grandotes con unos disquetes y entonces meter allí una cantidad de información como eran, ni siquiera se medían en gigas, sino en megas, creo. Kilobytes primero, ¿sí? En kilobytes, luego pasamos a megabytes, que son unidades, y luego hoy hablamos de gigas, y ahora hay un nuevo elemento que estamos utilizando, estos famosos discos, que ya hablamos de terabytes. No sé cuál será el siguiente plazo. Sí, por ejemplo, este disco tiene 1 terabyte, que es 1 millón de millones de bytes. Y ni aún toda la información que puede caber en este disco de 1 terabyte es apenas una infinitésima de la que está en la cadena de ADN. Algunos dicen que si pudiéramos desenrollar todo el ADN, podríamos ir al Sol, a la Tierra, del Sol a la Tierra 140 veces, desenrollando toda la cadena de ADN. Es imposible que esa información llegue allí producto del azar. Se requiere una causa eficiente, que es una racionalidad que pueda traer esa información y colocarla en una unidad tan pequeña, microscópica, como será en la célula, la cadena de ADN. Entonces, con esto, lo que queremos decir es que Dios, siendo sobrenatural, siendo omnisciente, es un Dios racional. Es decir, podemos entender el diseño, podemos entender el universo. Entonces, hay una explicación. Así que parte de la tarea del hombre es también investigar, es también dar razón en todos los aspectos. Ahora, ¿con qué propósito? No para hacernos más sabios que Dios, sino para entender el diseño y vivir para la gloria de Dios, para que en todo Dios sea glorificado, para que en todo Dios sea exaltado y nosotros podamos disfrutar del plan y el propósito de Dios para con nosotros. No, lastimosamente, ¿qué hemos hecho con la capacidad inventiva, con la capacidad investigativa? En Romanos capítulo 1, ¿qué hemos hecho con nuestra racionalidad? Versículo 30, en la parte final, antes de desobedientes a los padres, hay algo muy interesante allí que expresa. ¿Cierto? ¿Dijiste Romanos? Sí, 1:30. ¿Quieres que lo lea? De males. Sí, veámoslo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hasta allí, Anita. Entonces, ¿qué hemos hecho con la racionalidad que hemos recibido de Dios? Mal, inventar males. Inventar mal. ¿Sí? Esta mañana discutíamos un poco con Miguel este elemento, ¿no? O sea, algo tan tremendo como el conocimiento, como la revelación y todo eso. Ya también hay una denuncia. ¿Cómo llegamos allí? Está en el mismo capítulo, versículos 21 y 22. ¿Qué hicimos con el entendimiento, con esa racionalidad? Versículos. El mismo 1, Romanos 1. Sí, 1, 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23 también, lee el 23, por favor. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien. ¿Sigo?
Si quieres, salte al 25 para no hacer muy larga la lectura, que es como la Ok. conclusión. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muy bien. Aquí hay un reclamo de grandeza, ¿no? Entonces, habiendo conocido racionalidad, habiendo entendido, cambiamos. ¿La qué? La gloria de Dios por el envanecimiento, por el orgullo. Preferimos darle gloria ¿a quién? Al hombre, a las criaturas, antes que a Dios. Y nos hemos profesado a nosotros mismos como qué? Como sabios. Pero dejando de lado a Dios, hemos sido dirigidos por causa de eso hacia la necedad. Una de esas consecuencias es que la capacidad inventiva, la capacidad creativa, la capacidad inteligible se hace para inventar maldad. ¿Sí? ¿Inventores de qué? De males. Nadie niega, por ejemplo, ¿para qué nos sirve la dinamita? Para hacer bombas de explosión. Anita, no, bueno, Héctor dijo para hacer bombas de destrucción. Anita, ¿qué dijo? Yo tengo entendido que también en actividades como industriales y de exploración de petrolera y todo eso se usa para abrir como los espacios de excavación, ¿no? También. La dinamita es un elemento que nos permite, por ejemplo, construir carreteras, hacer todo este tema de exploración, o sea, para el bien. Pero usamos la dinamita, como nos decía Héctor, ¿para qué? Un invento que debería ser ¿para qué? Para el mal. Entonces, esta racionalidad, ¿cierto? Por fuera de los propósitos de Dios, se vuelve algo oscuro, ¿no? Algo totalmente Jair, sacado. Dígamelo. perdón, Jelly dice que para hacer atentado suicida. Sí, sí, es cierto. O sea, algo que debía ser para el progreso de la humanidad, hoy lo utilizamos para destruirnos nosotros, destruir a otras personas. Muy bien, son las 8, vamos a tomarnos 4 minutitos y a las 8:05 venimos para la segunda parte y cerramos, espero, a las 8:45. Chao. Estaba bien lejos y estaba poniendo atención y me dice atentado suicida. Ya nos vemos.
Muy bien, regresamos. Nuestro tiempo es muy corto. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, ¿algún comentario? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué van pensando? ¿Qué van sacando así como en claro? A ver. Anita, ¿tú qué estás allí? Espérame un segundo, ya me siento y ya. Ah, bueno. Ahí está. Pues que me parece increíble cómo Dios en la palabra deja escrito a lo que puede llegar el hombre, ¿no? O sea, porque toda esta idolatría, hacer con el conocimiento, con todo lo que Dios nos ha entregado, en vez de dedicarlo para hacer el bien, cómo el hombre puede dañar el sentido real que Dios le ha entregado a la ciencia, a la vida, a tantas cosas, ¿no? Pero como que había leído el texto hace mucho tiempo, pero como que voy ya viéndolo desde esta perspectiva, entiendo digamos, como el llamado de atención, ¿no? Del Señor a tener cuidado porque se puede resbalar en estas cosas, aún siendo cristianos, puede llegar a resbalar. Entonces es como el hilo es supremamente delgado y una cosa es la investigación, pero otra cosa desde la perspectiva cristiana, pero otra cosa es como salirse de esa línea, ¿no? Y darle un enfoque totalmente, no sé si se dirá humano, o como, sí, o cambiar el sentido de la creación de Dios, ¿no? Por ajustarlo al molde del mundo, pues, de una u otra manera. Claro, podemos cambiar, por ejemplo, el propósito, ir en contra del diseño, cambiar el propósito. Dice, habiendo conocido, no damos gracias, habiendo conocido, no glorificamos. Entonces, el camino que sigue es el del envanecimiento, el enorgullecimiento. Y ese camino, pues, es una caída porque comenzamos a poner en el lugar de Dios. Ahí está la explicación, por ejemplo, de la idolatría y las religiones, que son metarrelatos alrededor del relato que ya tenemos de la revelación que tenemos allí. Entonces, noten ustedes cómo en el proceso de la redención Dios nos está trayendo de vuelta. Y claro, hemos entendido que como seres racionales, la racionalidad presente nos permite descubrir cosas maravillosas. La creatividad, todo lo que Dios nos da, todo eso es maravilloso. Está dado también, como dirían algunos, dicen, para la gloria de Dios y el disfrute del hombre. Tremendo. Sí, los pensadores teístas nos invitan precisamente a eso, ¿no? Veamos otros elementos aquí importantes. Un universo, pues, racional, comprensible. Las leyes de la energía y la materia lo revelan, pues Dios, la mente omnisciente, las ha creado. Pueden ser estudiadas, explicadas y aplicadas. Así que la cosmología, el hombre, la Biblia, la persona de Jesucristo, el testimonio del Espíritu Santo y de la Iglesia nos dan testimonio de todo esto que acabamos de mirar. Todos, digamos que lo que fue después del proceso de la reforma y el dar paso a este paradigma de la modernidad, pues se inspiró precisamente en este elemento, ¿no? De cómo Dios nos había dado a conocer su voluntad y nos había dado como parte de la tarea el proceso de ordenación y de investigación, como se lo puso Adán allá en el paraíso. Otro atributo maravilloso es la bondad de Dios. Dios es bueno, es en su esencia, la bondad. Por eso Jesús decía en uno de los evangelios, dice, ¿por qué me llaman bueno? Solo Dios es bueno, y está refiriéndose a la bondad que nunca cambia. Nosotros podemos tener actos de bondad, pero en algún momento no somos buenos todo el tiempo. Por eso, pues,
hasta que seamos plenamente redimidos de nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos mantener una vida dependiente. Todavía hay un rezago allí todavía de esa lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, que afortunadamente Dios nos ha dado al Espíritu Santo y la ley del Espíritu de vida para poder avanzar, ¿cierto? Pero Dios es bueno. La bondad de Dios se puede expresar y ver a través también de lo creado, la belleza que está presente en la creación. De allí que uno encuentra en la Biblia una expresión. La Biblia no dice 3 veces Dios es bueno, 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 sino la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Este atributo tiene que ver con una palabra que sería totalmente separado, totalmente apartado, el único que es como él, ¿sí? Kadosh, que sería la palabra, pues en el hebreo traduce eso, totalmente diferente, ¿sí? Ustedes recordarán una canción, siempre lo cito cada vez que pienso en este atributo, de Jesús Adrián Romero, ¿no? Esa canción dice, no es como yo. Dice, no es como yo, aunque se haya hecho hombre, aunque mi hermano él se llame, no hay comparación. Entonces, lo que él dice, aunque él está cercano a mí, aunque él me ama, aunque él murió por mí, todo eso, no es como yo, ¿sí? Es totalmente, y está refiriéndose a su bondad y está refiriéndose a su santidad, ¿sí? Él es santo, es eterno, es sublime, no hay comparación. Esa canción está exaltando este atributo. Pero aquí vuelve y juega la inmanencia y la trascendencia. Un Dios santo, que siendo Kadosh, santo, 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 viene y se hace hombre para redimir y salvar al pecador. ¿Sí? Por eso este milagro donde creo que es con el centurión, dice, no, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. No soy digno de que vengas a mi casa, tú solamente di la palabra. O lo que pasó con Zaqueo, ¿no? Cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, tremendo, ¿no? O lo que pasó con Pedro en la barca, ¿no? Pedro, de un momento a otro, después vio la santidad y dice que se sobrecogió porque estaba desnudo y se tiró. Hay una escena en la película donde él se tira al mar, ¿no? Él se tira al agua porque se encuentra ante la santidad y se ve desnudo. Apártate de mí que soy pecador, ¿no? Es bellísimo este atributo porque nos muestra esta majestad que solamente está presente en él, pero además es siendo terriblemente santo, es apacible y nos invita, nos acoge, ¿no? Entonces, en los dioses griegos, por ejemplo, los dioses griegos eran corrompidos, eran supremamente, entonces eran celosos, adúlteros, sanguinarios, mentirosos. Todos esos relatos de los dioses griegos están llenos de eso. O sea, lo cito porque pues vivimos en una cultura judeocristiana, grecorromana, bueno, por eso lo cito, ¿no? Sí. Si tuviera que hablar de otras manifestaciones, pues son muy particulares, ¿no? Dios es entonces, en el teísmo, Dios es santo, santo, santo. Algo que a mí me pareció maravilloso descubrir, cuando me decían que el Dios de maometano, pues era el mismo. Los mahometanos dicen que Alá es todopoderoso, pero Alá puede mentir. Yo, ¿cómo así? Dice, sí, Alá puede mentir porque Él es todopoderoso. Entonces, si Alá para cumplir su propósito tiene que mentir, no peca, porque Alá es todopoderoso. Entonces, entendía este concepto de cómo un atributo de Dios puede estar deformado
en relación con otro, y cómo en la Biblia el que Dios sea santo impide que mienta, porque él, además de ser santo, él es la verdad, no miente, pero también es misericordioso, pero también es justo, también es amoroso, también es paciente, y todos esos atributos están en él sin disminuirse o confundirse. El mal, entonces, es todo aquello que no es conforme a la naturaleza santa de Dios, todo aquello que se opone a su propósito y diseño, ¿sí? Entonces, este es el sentido del mal, cuando uno compara con lo que Dios diseñó, con lo que la naturaleza de Dios. Por ejemplo, si alguien me dice a mí que Dios es amor, porque Dios lo es, la Biblia dice que Dios es amor, y usted se acerca al atributo del amor de Dios, entonces el amor de Dios lo va a convertir a uno en alguien producto del amor, entonces lo va a convertir a uno en alguien verdadero, y lo convierte a uno en alguien compasivo, y lo convierte a uno en alguien justo, y lo convierte a alguien, a uno en una persona gozosa, de fe, es impresionante. O sea, cualquier atributo que entre en relación de este Dios verdadero con una persona, lo va a guiar al conocimiento y a la experiencia de los otros. O sea, no podrá decir, no, yo conozco a Dios como Dios, que es amor, pero no conozco al Dios justo, porque están unidos, ¿sí? Está unido santidad, amor, justicia. No puedo conocer a un Dios misericordioso sin considerar su santidad. Dice, Él es misericordioso, Él ha tenido misericordia de mí, pero Él es santo. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? ¿Sí? No podemos decir que conozco un atributo de Dios demeritando los otros o rebajando los otros. No, cuando entramos en relación con Él, comenzamos a conocer los otros. Empezamos a ser transformados porque nos vamos encontrando y nosotros decimos, wow, ¿qué es esto? O sea, como que yo pensaba que ya conocía a Dios, pero mira, aquí está esto, aquí está ocurriendo esto, y Él actúa de esta manera y actúa de esta otra. Es tremendo eso, ¿no? Es algo totalmente, bueno, sobrenatural, por así decirlo, por poner una palabra, ¿no? Pero así ocurre. Entonces, una relación como esta, ustedes la pueden ver en Abraham, ¿no? Entonces, Abraham conoció a Dios como Jehová Shabaot, como el Señor de los ejércitos, ¿sí? Luego le llamó Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, mi escudo, como mi bandera. Luego le llamó Jehová Rafa, el Señor que sana. Después le llama Jehová Jireh, o el Señor que provee. Y después, creo, no recuerdo si fue con él o le llama Jehová Shalom, él es mi paz, ¿no? Entonces, cada uno de esos atributos, a medida que Abraham fue caminando con Dios, fue descubriendo más y más de esos atributos que estaban presentes en Dios. Moisés, por ejemplo, conoce al Señor como el gran yo soy, el todopoderoso, pero después cuando le muestra, le dice Moisés, muéstrame tu gloria. Entonces dice Jehová, Jehová, Dios grande, temible, grande en misericordia, lento para la ira, ¿sí? Entonces descubre que al lado de todo esto hay un carácter de Dios tremendo. Entonces en el teísmo, tengan en cuenta esto, porque hay una deformación donde solamente hay un atributo que se exalta en detrimento de los otros. Entonces hay una deformación. Dios es uno y nunca dejará de ser, y debemos considerarlo con todos los atributos como Él se manifiesta. Y si aún no conociéramos algunos, Él nos los va a dar a conocer, ¿no? Pero eso no niega, esa experiencia no niega lo otro. Miren ustedes
Les pongo otro ejemplo, y me gusta mucho, el de la mujer samaritana, ¿no? Entonces, cuando ella se da cuenta que Jesús, como que le ganó, pues dice que ellos no adoran en el lugar correcto. Dice, pues sé que cuando venga el Mesías nos va a decir todas las cosas. Entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Ah, tú eres el Mesías. Entonces Jesús le dice, ve, llama a tu marido, ¿no? Y le dice, no tengo marido, le dice ella. Y ustedes saben la respuesta del Señor, ¿no? Dice, claro, no tienes marido porque pues has tenido 5 y ahora el que tienes, ese no es. Entonces, pero algo que produjo en ella fue una conversión impresionante, porque ella, claro, fue confrontada, fue guiada al arrepentimiento, pero también se encontró con el amor, con la verdad, hasta con el buen humor del Señor, ¿no? Con esa conversación ahí que tenía su picante, ¿no? Como, sí, no era común que una mujer en público estuviera hablando con un rabino y además fuera tan atrevida, ¿no? Porque ella fue supremamente atrevida, cómo lo confrontaba y le decía, pero miren ustedes cómo el Señor, ella entrar en esa relación la guía al arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Toda Sicar fue evangelizada, ¿sí? Todos los hombres de Sicar vinieron y Jesús se quedó 2 días y ellos le dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos has dicho, sino también porque nosotros mismos lo hemos visto, lo hemos oído y hemos creído. A esto me refiero, ¿no? Que cuando entramos en relación con este Dios tan tremendo, tan impresionante, pues somos transformados. No es solamente un concepto teórico, entramos en una relación. A eso es un poco lo que, hacia donde tiende mi comentario. Miren este texto. A mí me encanta Colosenses, ¿saben? Esto es uno de mis textos, pues, que siempre estoy citando, me encanta. Quiero que lo lean. Yo, pues, intencionalmente he puesto ahí en subrayado, en rojo, algunas frases, algunas palabras. Pero es tremendo. Dice, viene hablando del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice. Dice, Él, Jesús, el Señor, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, ustedes tienen allí dentro de su menú de herramientas una que se llama subrayar. ¿Qué tal si les parece si
Si usted subraya ahí lo que más le llama la atención. Si pueda tener acceso a la herramienta de anotar, subrayar. Es esta que está aquí, que dice anotar. ¿Sí? Los que tienen esa posibilidad, entonces ahí la pinchan y van y subrayan, por ejemplo, Habitase. Voy a ver. Entonces, hagamos ese ejercicio, pues. Voy a borrar la mía. Listo. Y subrayen. Juguemos con Zoom. Esto no me lo van a hacer los domingos. ¿Aló? ¿Están conmigo? Muy bien, Ana Suárez, tenga la preeminencia, él es la imagen del Dios invisible, Fabián. Silvia, cabeza. Muy bien, ¿quién más? A ver, Ángela, Héctor y Fabián, muy bien. ¿Quién me faltó? A ver, ¿quién es? Y no veo quién es. Primogénito. Santos, Anita, bueno, muy bien. Ok. Miguel, ¿sí descubriste la función o no? Uy, No, esa es por el celular. Ah, estás por el celular ya, ni modo. Perdón, Anita, ¿qué decías? No, yo también estoy en el celular, pero sí se puede, Miguel, es un lapicito que aparece ahí arriba del botón de silencio. Pero está difícil, estaba difícil la subrayada. Sí, me Ah, quedaban bueno. las, o sea, quería en un párrafo y salía por ahí en el otro, no, como que- Ah, bueno, listo. pero Bueno, sí, 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 sí. me voy a tomar el trabajo de borrar, ¿sí? Voy a borrar sus creaciones. Entonces, quisiera preguntarles qué les llamó la atención de esos textos que subrayaron. En que, bueno, es que hubo varios, ¿no? Pero el que más me parece tan lindo es que él nos quiera presentar sin mancha. Eso para mí es como que a pesar de todas las cosas erradas que hacemos diariamente, que a pesar de todas las cosas que hemos hecho durante toda nuestra vida, él quiera presentarnos sin mancha, o sea, que él nos haya dado la oportunidad de ser liberados de eso y de entregarle todas las cosas a Él y que Él nos limpie, o sea, que nosotros podamos ir todas las noches a arrodillarnos ante Él y decirle, papá, hoy pequé por tantas cosas y que Él nos limpie todos los días. Eso para mí es algo increíble y maravilloso y solamente pues lo puede hacer Él. Bien, gracias, Ángela. Entonces, el valor de la pureza, ¿no? De cómo Él nos limpia, nos presenta sin mancha. Muy bien, Cyrano. Muy bien. ¿Quién más? Es como también la... Adel- Perdón, Héctor. Adelante, Héctor y Fabián. Primogénito de todas las cosas, ¿no? Antes que fuera creado todo, ¿no? Antes que el Señor nos creara a nosotros, ya estaba, ¿no? Ya estaba. Ok. Y entonces, Muy bien. pues es increíble que a pesar de que, bueno, él está de primogénito de todo, absolutamente todo, y crearnos a nosotros y él hace ese hombre y morir por nosotros cuando realmente, o sea, o sea, si nosotros fuimos creación de él y tanto fue ese amor, esa compasión hacia nosotros de venir a la tierra y morir por nosotros y liberarnos, o sea, eso
Que va, eso es solo de Dios, no es no, de más nadie. Okay. Entonces, eso es, para mí me parece pues increíble, ¿no? O sea, Muchas gracias, Héctor. Así es. Dice, Él es antes de todas las cosas, pero además se hizo hombre y vino para morir por nosotros, redimirnos. Muy bien. Es otro pensamiento dominante. ¿Quién más encontraron? La imagen de Dios, ese para mí es impresionante. Sí, Es lo material, ¿no? así es. Es decir, este Dios invisible se hizo ¿qué? Visible. Entonces, tremendo, ¿no? O sea que vimos a Dios, en Cristo vemos a Dios, este Dios invisible se hizo ¿qué? Visible, tremendo eso, tremendo. Por eso el Señor le dice a Tomás, le dice, bueno, mete tu mano, mete tu dedo, pues aquí estoy, ¿no? Esa experiencia de los apóstoles, ¿no? Es tremendo de encontrarse con el Cristo resucitado, es una cosa maravillosa. Impactante. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Anita, creo que no has intervenido. Yo también pensaba, bueno, ya lo que lo ha dicho Héctor y lo ha dicho Miguel, ¿no? La respuesta como a tanta teoría de la cosmovisión moderna, ¿no? Que busca tanta explicación al principio, a la creación y a tantas cosas, y esta es la respuesta y la confirmación además de lo que ya veíamos en Juan, ¿no? Que él hablaba de ser el verbo y el verbo se hizo carne también. Entonces, me parece maravilloso porque es la confirmación de un Dios totalmente visible a través de su creación y a través de sus hijos, ¿no? Es la expresión de nuestro Dios, es la creación, todo lo creado, y nosotros, sus hijos, como cristianos, somos la expresión viviente en esta tierra de que nuestro Dios es visible y vivo, a diferencia de lo que muchos dicen, ¿no? O creen. Bueno, gracias, Anita, así es. Quería que miraran, dice que Cristo redimió todas las cosas, lo visible y lo invisible. O sea, la obra de la cruz, claro, nos alcanzó a nosotros y todo eso, pero rescató la creación. Y una de las cosas que estamos esperando y que la Biblia dice que la creación anhela es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que aún esto que leíamos en Romanos 1, ahora la iglesia está en la posición de seguir trabajando para que todo lo que Cristo redimió, no solamente creó, que se echó a perder y que luego lo redimió, vuelva a tener su lugar, a poner cada cosa en su lugar para la gloria de Dios. ¿Sí? Es el poder empezar ese proceso de comprender el proceso de transformación. Si hay algo que la cosmovisión teísta nos invita a hacer, es volver a colocar a Cristo, la obra de la creación y el propósito de Dios en el centro. Que todo lo que existe, lo visible y lo invisible, lo que somos, lo que hacemos, vuelva, porque todo fue creado por medio de Él y que para Él. Hay una canción bellísima de Israel Houghton, dice que Cristo sea el centro, ¿no? Entonces, desde el principio hasta el final, Cristo sea el centro. Bueno, siendo el Señor como es de humilde, ¿cierto? Porque es humilde, el Señor es humilde. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Esto nos trae un gozo tremendo, dice, porque yo habito con el humilde, le encanta al Señor, dice, caminar con los humildes de la tierra. De nuevo, el que Cristo se haya hecho hombre y se haya hecho visible, vaya a la cruz y todo eso, para nosotros tiene este sentido de la trascendencia y esta relación personal, la inmanencia que hablábamos anteriormente, se ha hecho realidad. ¿Sí?
El Dios que hizo los cielos y la tierra ha venido a morar con nosotros. Dios con nosotros. El santo y el que empezó la obra en nosotros nos sustentará, nos cuidará, dice, porque la iglesia, miren eso, Cristo es la cabeza de la iglesia. Creo que Silvia señaló ese texto. Sí, porque me llamaba mucho la atención frente a lo que acabábamos de ver de la racionalidad, que no sé, o sea, normalmente Dios no lo relaciona con la racionalidad, aunque ahí está ahí el conocimiento. Entonces dice, es la cabeza de todos los miembros de la iglesia. O sea, sin él, no solamente en el sentido de autoridad que siempre lo vemos, sino es el que tiene el conocimiento que necesitan todos los miembros de la iglesia, es el que tiene, y cuando uno lo ve en el cuerpo humano, es a donde llega, de cada órgano, llega ahí para poder funcionar la información y se devuelve. Llega allí y se devuelve. Entonces es como, sí, cabeza. Ese es. El que cuida, el que dirige, el que organiza, el que pone, el que le da coherencia, el que le da sentido, el que... O sea, es impresionante cuando hablamos del sistema nervioso, el central, el autónomo. Es una cosa maravillosa. Y claro, en el sentido de autoridad, el que cuida, el que provee, el que sustenta, el que pone de alguna manera cada cosa en el lugar que debe estar para que todo el cuerpo bien coordinado, funcione. ¿Sí? Es precioso esto, ¿no? Es precioso. Además porque dice que esa redención, dice por su sangre, ¿no? Sí, por su sangre le ha sido conferido también ese principado, teniendo él la preeminencia, ahora también por la obra de la redención. Es como un doble honor, ¿no? por crear y por salvar, ¿no? Ese doble honor. Bien, sí. Todo esto nos lleva, por un lado, pues no para que, dice Primera de Pedro 3:15, dice, para que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Este es nuestro Dios, nuestro Señor a quien servimos y al que nos manifestamos. Así que debemos contar la historia completa. Miren, la historia de la creación, de cómo Dios le dio origen a todo cuanto existe. Cuando compartimos el evangelio, cuando explicamos algo, debemos contar la historia completa, empezar por el principio. Me encanta el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes. Entonces Dios empieza por el principio, contando la historia y de su propósito. Contar también lo malo, la historia de la caída y las consecuencias que la caída ha traído y sigue teniendo hasta el día de hoy. Pero cómo Dios no dejó al hombre en la caída. Dios diseñó también un plan de redención. Así que tenemos que contar la historia de la redención desde el huerto del Edén hasta el capítulo 22 de Génesis, donde el árbol de la vida vuelve a estar abierto y disponible porque nuestro Señor lo redimió. La historia de la redención a través de la persona de Jesucristo. Y por último, una historia del futuro. Y esto es como raro, ¿no? Hablar de historia del futuro. Porque Dios nos dejó en la palabra también lo que va a acontecer en el futuro. Ya está escrito lo que va a venir del futuro. Por lo tanto, tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos un futuro glorioso. Tenemos una promesa certera de una historia, de un nuevo comienzo que no va a terminar jamás, ¿sí? De una eternidad en la cual estamos nosotros hoy llamados y participantes por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta historia termina bien, me encanta. Sí, Cristo, todos los reinos de la tierra han venido a ser del Señor y de su Cristo, y hace cielos nuevos y nueva tierra. Así que contemos la historia completa. Piensa en tu historia, en la que Dios está obrando en tu vida. Hay un final lleno de esperanza también para nosotros. Por último, ¿cuáles serán entonces
tus metarrelatos. ¿Qué cosas habrá que sacar ahí de esos relatos? A veces uno tiene unos metarrelatos terribles, ¿no? Acerca de sí mismo, de las circunstancias. Necesitamos volver a pensar los pensamientos de Dios. ¿Cuál será entonces el objeto de tu fe? Bueno, estas son preguntas, pues, que algunas se responden per se, pero pues igual las debo hacer. ¿Hacia dónde te está dirigiendo hoy el Señor Jesucristo? ¿Qué quiere el Señor que hoy entiendas y hacia dónde te dirige nuestro Señor hoy? Y por último, ¿qué parte de ti o de tu historia o de tu presente necesita ser reconciliado? Es decir, ¿cómo estamos pensando acerca de los planes de Dios? ¿En qué necesitamos experimentar esa reconciliación? Bueno, gracias por su tiempo. Cumplido con el tiempo propuesto. Gracias, Señor. Y nos preguntamos qué nos llevamos de esta sesión para que oremos y nos vayamos a descansar a la camita.